amigos? Buenas tardes. Estamos en un capítulo nuevo de Sinceramente Incorrectos con el número 15. ¿Qué harías si eres testigo de una injusticia? En una esquina está nuestro amigo Leo Hola amigos, ¿cómo están? y en la otra nuestro amigo Rex. Hola amigos, Y de este lado su amigo Raider. ¿Quién gusta empezar, amigos, sobre este tema? tengo un punto para que opinamos y debatamos. Por ejemplo, retomando el tema de la semana pasada en donde la señora se llevó arrastrando al de la moto, ¿no? Y yo creo que principalmente ese caso se hizo muy conocido, muy viral, porque había un coche atrás siguiéndolos, bueno, iba atrás de ellos y de repente se dio cuenta que había algo abajo del coche, ¿no? Y entonces habló al 911, me parece, estuvo transmitiendo, pues que había una persona abajo de un coche, pero no hizo nada más para tratar de ayudar a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el 911, pues sí te va a tomar la llamada, pero pues quién sabe cuándo realmente llegue a... Tan no sirve que la señora llegó a su casa, ¿no? O sea, tan no sirvió que la señora llegó a su casa. El live, pues tampoco, o sea, yo no le encuentro sentido haberlo hecho, o- pero ¿qué hubieran hecho ustedes si se hubieran atravesado, si le hubieran pitado el claxon? Digo, obviamente la señora sabía que había algo abajo de su coche, ¿no? Porque pues suena, pero ¿ustedes qué habrían hecho en esa situación? Y de ahí pues podemos partir a otros casos, ¿no? Pero en ese en específico en donde ya estás ahí, ya está pasando algo, estás haciendo una acción que probablemente no va a servir de nada y que no sirvió de nada, y que quién sabe cuántos metros llevaba ya esta persona, ¿no? Pero que si hubiera llevado pocos, hubiera podido ser una diferencia tal vez entre la vida y la muerte. Y simple y sencillamente no hicieron nada por detener el coche. Híjole, es que yo vi el video y en el video se ve que viene el señor abajo del carro, pero no se ve quién viene manejando el carro, al Ujú. menos en el que yo vi, ¿no? Y no sabes, o sea, puede ser una señora, ¿no? Como fue el caso, a lo mejor te le cierras y la detienes, pero pues puede ser que no sea una señora, puede ser que se bajen cuatro tipos armados. O sea, la realidad es que en la ciudad, pues, o sea, yo creo que hay mucho peligro. Y en general la gente busca evitar, pues, meterse en broncas ajenas, ¿no? O conflicto. Como dices, o sea, si alguien le hubiera dado un cerrón a la señora, probablemente lo hubiera salvado. Por ejemplo, no, esta persona que estaba grabando no iba sola, iba alguien y ella, o ella y alguien, ¿no? No hubiera podido ser un poquito, pues así como muchas veces le hacemos, ¿no? Así como no queriendo la cosa, te emparejas o intentas rebasarla y ves que es una señora y entonces ya sales un poco de dudas de que, como dices, sean cuatro güeyes que quién sabe si traigan armas, este, o, o bueno, yo no estuve ahí, ¿no? Pero viéndolo un poquito desde afuera, pues a lo mejor te emparejas y pues, pues es una señora. Existe la posibilidad de que una señora esté armada, Sí, pero sí, sí. es muy baja, ¿no? O sea, la probabilidad es baja. Realmente las personas que normalmente están armadas son hombres, niños, pero en general sexo masculino, ¿no? No es difícil Sí, es que más sea una. común.
Entonces, ahí es, o sea, así como puede ser ese caso, puede ser otro. Si tú ves un delito y ves a una pistola, pues no te vas a meter, ¿no? Vamos a considerando este caso específicamente el que comentas, si lo preguntáramos directamente, en mi caso, lo que hubiera hecho es alcanzarlo y decirle que pues estás haciendo algo, ¿no? Párate porque hay alguien abajo, presionarlo a lo mejor verbalmente, pero a la distancia, a la misma velocidad que va esta persona. Pero qué bueno, hay muchas situaciones distintas a las que nos podemos enfrentar. Como ya se dijo, ok, puede venir armado, puede venir más personas. No te le puedes cerrar tan fácil. ¿Por qué? Porque ya implicas con un accidente vial. Ajá. A lo mejor el impacto hubiera salido que saliera la persona o que se hubiera perjudicado más la persona que estaba abajo. Entonces, con una serie de detalles que de primera instancia a lo mejor no analizamos. Y si te metes, pues teóricamente, si lo vemos en un aspecto vial, tú eres el causante del accidente que hace que se impacte el auto, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás invadiendo el carril de esta persona. Entonces ya entramos en otra disyuntiva. Porque ya si viniera en un caso, ok, la persona justificando, sabes que es que trae una persona abajo, pero entre peras y manzanas tú te vas teóricamente detenido también por esta situación. Entonces arriesgarse a darle un cerrón o tratar o golpearla para que se desvíe o que se pare es un poco complejo, ¿no? Aparte, pues ya estamos hablando de que si venían más personas, que si viene armado, etc. Pero hablando de la primera instancia, aún así es riesgoso, ¿sí? Aparte, bueno, estamos hablando de que en México, pues no es una zona un país que tengamos así la libertad como en otros países de argumentar una situación, de decir, ¿sabes qué? Por esta cuestión ética, ajá, hice esto y se me libra de todos cargos. No, al contrario, te echan más. Uh-huh. Entonces, sí es de pensarse, no es tan fácil tomar una decisión más que también hay que considerar uno, con quién vienes. En este caso, como bien dijiste, venían dos personas. A lo mejor podemos suponer que es pareja, ajá, o amigos. Más o menos estamos hablando de, no se escuchaban voces de niños. Entonces, pues a lo mejor puedes asumir ciertos riesgos, pero el detalle son las consecuencias. Pero pues es que no Ay, te estoy diciendo que lo choques. O No, por sea, eso digo que al principio que lo no. alcances. No te estoy diciendo que lo choques o que te le atravieses así, ¿cómo se llama? A la mala, ¿no? Porque pues obviamente ahí sí por querer hacer un acto bueno vas a salir perjudicado, independientemente que después digan, no, pues eh, como fue un acto porque alguien traía el coche abajo, alguien abajo, pues no pasa nada, ¿no? Pero mientras, pues ya te llevaste el madrazo, ¿no? Mientras ya le pegaron a tu coche, pero yo no estoy hablando de eso. Aquí no se trata, y tampoco estoy pensando en que se juegue a ser el héroe, sino simplemente es, por ejemplo, tú puedes llamar la atención, porque literalmente si la señora, ponle tú en el extremo caso que no supiera por alguna razón que está arrastrando a alguien, a lo mejor con unos bocinazos, incluso ni emparejándotele, incluso atrás, ¿no? Atrás de ella, si ya estás atrás de ella, pues tocas el pinche claxon lo más fuerte que se te ocurra. Otros van a voltear a ver a lo mejor, otros van a ver que está arrastrando a alguien y ya entre todos al mismo tiempo aprietan la bocina y a lo mejor esta persona se detiene. O a lo mejor acelera y de todas maneras el güey ya estaba muerto. es Porque que, cuando lo soltó fue porque atravesó un tope. Pues como que el tope hizo que este güey se destrabara y ya. Pero te digo, no es tanto que juegues al héroe o que, ay, sí, me le voy a atravesar. Ya vi que es una señora, entonces me le voy a atravesar. No, no, no. Es llamar la atención porque, aunque, como te digo, aunque se me hace poco probable, pero vamos a suponer que no sabía. A lo mejor el pitazo, no es como cuando alguien trae una llanta ponchada.
o alguien trae no sé, la puerta abierta o así, ¿no? Pues tocas el claxon o te le emparejas. Entonces a lo mejor te le puedes emparejar y nada más así de... Y a lo mejor la persona se para, que a lo mejor no se para porque creen que la van a asaltar. Puede ser también. Pero, o sea, yo creo que en situaciones así, sin ponerte tú en riesgo, sí puedes hacer más. Y no necesariamente es atravesártele y que te choquen o que... No, 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 es tocar el pinche claxon. Sí, y es que yo creo que también hay algo ahí que dijo Ryder. Yo creo que también depende mucho de la situación, ¿no? Porque, no sé, digamos que ves que en la calle un tipo está molestando a una viejita y tú vienes con 5 de tus amigos, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de que vienes con más gente, se hace mucho más fácil que intervengas, ¿no? Sin que te pongas en riesgo. Luego yo creo que también depende, pues, de la situación personal, ¿no? Si a lo mejor si tú tienes hijos o si tienes dependientes, pues la piensas 2 veces antes de meterte en una bronca por tus hijos. Y en cambio, pues si estás chavo y estás solo, a lo mejor dices, ah, pues me arriesgo, ¿no? Y le ayudo a alguien que lo necesita. Hace no mucho vi un video se ve que está una chava en la calle y un chavo pues la está zarandeando, como que le está gritando y la está jaloneando. Y se ve que se acerca otra chavita, la chavita le pone una patada al chavo y lo sienta. Pues resulta que la chava que tiró la patada es campeona de taekwondo. Entonces, pues la chavita pues muy tranquila se acercó a defender a la otra chava, ¿no? Y pues fácil, fácil, la verdad es que lo sentó con una patada. Tú también si tienes cierto skill en artes marciales, a lo mejor es más fácil que te arriesgues, ¿no? A acercarte y a defender a alguien, ¿no? Si ves que algo mal está pasando. Pero pues depende, yo creo que depende de la situación de cada quien. Mira, últimamente se han hecho algunos videos de situaciones, por ejemplo, en el metro, en donde ya con una serie de señas hacen que la persona, como que le esté diciendo ayúdame indirectamente, ¿no? Por medio de señas. Entonces ya intervienen de alguna manera para que puedan llegar a separar, por ejemplo, esa unión de la persona con el acosador, ¿no? Pero ahí digamos que puede todavía uno pues enfrentarse y más que estás en un lugar público, es muy poco probable que esté armado, uh-huh, pero puedes intervenir, ajá. A lo mejor estorbando, porque lo que hacen estas personas que hay una persona de la izquierda, otra en el derecho, y esta persona que va a apoyar se mete en medio. Ajá, y ya con eso le da tiempo a la otra persona a correr, a moverse, X o Y Z razón, ¿no? Y eso por ende hace que las demás personas puedan actuar y le empiecen a atacar al acosador. Ajá, si se le pone el tiro a uno, pues hazle otro dos, porque pues dicen, este cuate es un acosador, o ya que la otra persona dice, le grita y me está acosando, me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, pero ya hay una distancia considerable entre la persona afectada y el acosador, ¿sí? Pero estamos hablando de un espacio más controlado. Ya en un tema vial hay una cuestión más complicada, el tema de un asalto o temas de otra índole, pues ahora sí como se dice, se tiene que analizar el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor, como dicen, a lo mejor esta persona del auto ya estaba herida, posiblemente muerta, no sabemos en qué momento fue, ajá, y al rato ya no va a ser nada más un fallecido, pueden ser dos o más, o sea, hay muchas situaciones ¿cómo le puedo decir? Hay muchas variables de lo que puede pasar en un evento de esta magnitud. Realmente a veces uno por ser impulsivo, por tu afán de ayudar, por X o Y situaciones, vamos a actuar de cierta manera. Aparte, como dijiste, tiene unos skills que tiene uno, pues que tienen más habilidades para una cosa o para otra, o son más robustos, o pues no le dan miedo los golpes o atravesarse. O sea, para mí hay muchas variantes, ¿no? Depende de las situaciones, cómo vas a actuar. Hubo un caso hace poco, si no mal recuerdo, por Iztapalapa, en una de las avenidas principales, no recuerdo ahorita en dónde, que el carro de adelante estaba siendo asaltado, ajá, por unos motociclistas y el carro de atrás se le fue y se le impactó a la moto, ¿no? Así directo. ¿Qué pasa en esa situación? Nunca, desafortunadamente no tenemos esa información de qué pasó después con estas personas. Ahí no hay momento del impacto, pero a este
ciudadano, pues digo, ¿sabes qué? Yo aviento mi camioneta contra estos cuates. Los chavos salieron volando y pues hasta ahí pasó. Ya después dijeron algo así que los habían perdón, detenido, pero no dijeron qué pasó tanto con el afectado como con la persona que hizo el impacto, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la autoridad? ¿Cómo los juzgó? Porque esa es la otra parte. ¿Quién fue No, realmente el malo de la película? no, y también quién sabe en qué bronca legal te puedas meter. Yo supe de un caso de que venía una persona con sus escoltas y presenciaron un asalto y el escolta se bajó y plomeó al asaltante. Pero después se metió en una bronca el escolta y la persona a la que venía cuidando, porque decían que pues el escolta le había disparado al otro por órdenes del jefe y que no sé qué. Y digo, la verdad es que pues, a lo mejor este cuate salvó al que estaban asaltando, pero pues, se metió en una broncota legal. Y también vi un par de casos que también están bien controversiales, porque estos fueron en Estados Unidos. Uno, se ve que hay una calle de dos sentidos. Una chava está cruzando la calle sin fijarse y un chavo viene del otro lado y la saca del camino así un segundo antes de que la atropellaran. La salvó de que la atropellaran. Pues esta chava a la que salvó le metió una demanda al chavo porque la tocó sin pedirle permiso, sin su consentimiento. Y se fueron a juicio y afortunadamente el juez le dio la razón al chavo y encima hicieron que la chava pagara una lana, ¿no? Y hubo otro caso parecido, igual una chava se estaba muriendo, un chavo le dio RCP, la salvó y la chava le metió una demanda. Entonces, o sea, y ahí ni siquiera es como que hay un tercero que, ¿no? La misma persona a la que salvaron les pone una demanda, cabrón. Imagínate que tú tratas de ser buena onda, salvas a alguien y encima te metes en un pedo legal. Ahora, habrá quien tenga abogado, quien tenga para pagarlo, sin broncas, ¿no? Pero imagínate que no. Y tú dices, chale, yo por andar salvando ahí a alguien y me metí en una broncota y que pues, quién sabe qué repercusiones pueda tener, ¿no? Pues Sí, ese sí, hubo porque no sabes, por ejemplo, esos casos que comentas, no sabes cómo va a reaccionar, o sea, no sé, la persona que salvó a otra persona, a lo mejor esa persona se quería morir, ¿no? Y entonces como el otro evitó que se muriera, en vez de darle las gracias, pues le mete un problema legal. pues estás como lo de una situación también en Estados Unidos en un restaurante cuando una persona sufrió un atragantamiento y un comensal que estaba cerca sabía lo que es la maniobra de Heimlich y entonces te la aplica a esta persona, pero pues yo creo que la misma desesperación y todo, pues sí, hace que saque lo que le estaba generando el atragantamiento, pero le rompe unas costillas. Entonces la persona que se estaba atragantando posteriormente también presentó una demanda. Ahí desafortunadamente sí salió ganando la persona del atragantamiento y la otra persona por su buena acción pues tuvo que generar un pago de indemnización por esta situación, ¿no? Entonces, por eso es la incertidumbre de decir hasta dónde llego en tal situación para no buscarme problemas. Si de por sí yo traigo problemas y luego alguien más por una buena obra salgo perjudicado, pues dices, ¿qué hago, no? O hasta pongo en riesgo mi integridad o mi estabilidad. Fíjate, hace mucho tiempo tomé un curso de primeros auxilios y el instructor, muy controversial, pero el instructor nos decía, si van a usar los primeros auxilios, que sea en alguien a quien conocen. Si ven que hay una persona en la calle que necesita primeros auxilios, ni se acerquen. Déjenselo a alguien más, dejen que llegue una ambulancia, no se metan en broncas. Y justo nos decía que para empezar, si la persona a la que le das los primeros auxilios tiene alguna enfermedad, puede ser que te contagies y te peles también, ¿no? Pero que muchas veces hay implicaciones legales porque, justo por eso, ¿no?
si tú le das el RCP, se lo das mal y se muere, te pueden acusar de que fue por tu culpa. Entonces, híjole, ya cuando un instructor te dice que lo uses para salvar a alguien de tu familia y que no te metas eh, en broncas con desconocidos, pues seguramente ha escuchado varios casos, ¿no? Y qué triste que tú trates de salvar a alguien y luego te quieran meter al bote porque no lo hiciste perfecto, ¿no? Sí. Hijo, O que en el paso le rompiste una costilla, ¿no? A mí me pasó que hace muchos años que un compañero del trabajo se estaba ahogando y le hice la maniobra y se salvó. Afortunadamente no le rompí nada, pero pues en el momento no estás pensando así de, híjole, tengo que hacerle la maniobra perfecta porque no vaya a ser que le apriete una costilla. Pues lo que te viene a la mente es, pues, este cuate no se muera aquí, ¿no? Claro. Digo, afortunadamente a mí me salió bien, este cuate escupió lo que estaba comiendo, el bocado y se salvó, ¿no? ¿y no te demandó No me demandó. por algún daño o que me apretaste muy feo el estómago y me agrediste? Es que No, la no, verdad, no hubo ninguna bronca, pero imagínate, pues, en el momento tú dices, no, o sea, lo haces por buena onda, yo ni lo pensé. O sea, ¿no? Y que te acerques y trates de ayudar a alguien y luego te metan una demanda, no, está muy cabrón. es que eso es lo mismo que vamos. Por ejemplo, en el caso de que tú a una persona que chocó la quieres sacar de su auto, ajá, y en ese momento se detecta que quedó paralítico, la bronca luego puede ser para ti. ¿Por qué? Porque lo sacaste. Pero tu inercia es, pues es que lo tengo que sacar, no sé si el carro va a explotar, va a ser alguna situación, ¿no? Lo sacas y después tienes una demanda por un tema de que puede haber quedado paralítico o parapléjico por alguna X o Y situación ya. A lo mejor ya estaba, pero tú en tu buena acción, pues ¿cómo lo compruebas? Entonces la acción por inercia, por salvar a una persona. Como dicen, por instinto de supervivencia, lo haces, ¿no? Pero ¿a quién va a implicar después? ¿Sí? Y ha pasado algunos casos, hasta por ejemplo, en algún asalto que me ha llegado a tocar, tienes la oportunidad también, por ejemplo, en las combis, que un transporte normalmente utilizado entre el Estado de México y el Distrito Federal, pues vas, te subes y ¿qué pasa? Te asaltan. Tienes la oportunidad o tienes como que dices la distancia de a lo mejor poder agarrar al asaltante o quitarle la pistola o por lo menos distraerlo para que otros te ayuden, pero muchas veces dices, no, mejor no, porque se le salga un tiro y esto va a salir peor, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? Dices, a lo mejor dices, del asalto no pasa, pero en otros lados, pues puede haber un herido, puede haber un muerto, y a lo mejor hasta inocente, todavía dices el ratero, pues dices uno menos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado también? Los famosos, ¿cómo se llama? Los vigilantes anónimos, que ellos sí se dedican ven a un asalto, cuando se distraen les disparan y saben que aquí ya nadie vio nada. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar un tema con la ley. Oye, que no vi, no, yo no sé de nada, yo nada más oí un disparo, tan, se acabó. ¿Sí? ¿Quién fue? Ah, no lo vi. Y ahí está, afortunadamente dicen, bueno, se murió el asaltante y no se murió un inocente. Pero ¿a qué grado tenemos que llegar? Porque pues los famosos derechos humanos no protegen, no analizan la situación. En muchos casos también el asaltante tiene más derechos que todos los demás afectados. Sí, pues está complicado. O incluso, no sé, caso hipotético, ves que alguien, no sé, están peleando y te acercas y para tratar de ayudar, este, con un poco de mala suerte te dan un mal golpe y te mueres. Ahora, con un poco de mala suerte le devuelves un golpe a alguien y se muere. Y he sabido de casos así de que se han peleado por tarugadas y de un golpe una persona se muere y van a dar al tambo. Y te pasas el resto de tus días en la cárcel a lo mejor por una bronca que ni era tuya. Entonces sí está canijo, o sea, sí las implicaciones, como dices, o sea, ves un asalto, ¿no? Pues no pasa del asalto, pero ¿qué tal que se le sale un tiro al asaltante y luego te echan a ti la culpa?
Y es muy probable. Y, Bueno, y, yo en lo y, y- personal no me metería a un asalto, güey. O sea, si yo veo un asalto, pues, pues haría lo que haríamos la gran mayoría, ¿no? En un asalto específicamente yo no me metería. Primero que nada por mi integridad, ¿no? Y ya yo creo que no hay una, no hay ninguna otra razón por mi integridad, porque como dicen, pues no sé si trae pistola, no sé si trae cuchillo, navaja, lo que tú digas y mandes, ¿no? Este, como yo también esperaría que si a mí me asaltan, a mí me han asaltado, y seguramente mientras me asaltaban, otras personas veían que me estaban asaltando. a mí me Y tocó en ese ver, caso específico, pues sí, lo mejor es darte la media vuelta y te vas con la, ahora sí que disculpándose de antemano, pero pues puede haber, más allá de que solo sea el asalto o lo que sea, pues ahí sí puedes tú poner tu vida en riesgo eh, voluntariamente, ¿no? sí, no, a mí me tocó ver así que estaban asaltando el carro de enfrente, con pistola en mano. La verdad es que yo me quedé congelado. O sea, cuando me di cuenta de que estaban asaltando al del carro de enfrente, no, estábamos en un alto, no había para dónde me moviera, tampoco era como que yo pudiera atropellar a alguien, ¿no? Pero independientemente, yo me quedé frío viendo lo que estaba pasando. Entonces yo creo que hasta eso, hasta de eso depende, ¿no? De cómo reacciones a la situación. Seguro, a lo mejor habrá alguna situación en la que dices, ah, pues sí le entro, y habrá otras en las que te quedes, pues, así, ¿no? Congelado viendo nada más lo que está pasando. Sí, por Pues que ejemplo, en la mañana yo vi, pero bueno, yo no he estado en una situación en la que tenga que tomar una decisión de ayudar a alguien o no, ¿no? No me ha tocado afortunadamente, ni familiares ni extraños. Pero justamente en la mañana yo vi, iba yo caminando ahí sobre Álvaro Obregón y yo creo que unos minutos antes una moto había sido atropellada. Uno de una moto estaba en el suelo porque lo atropellaron, ¿no? Y estaba consciente y estaba todo, y obviamente había un montón de gente alrededor, algunos que le decían no te pares, otros me imagino llamando a alguna ambulancia o algo así, pero en base a lo que comentan, ¿hasta qué punto lo tocas, no? Déjate de ayudarlo, tocarlo, güey. No voy a Pues hacer sí, que lo toques y en ese momento le da un paro cardíaco, cabrón. sí, O y se te te echan la ocurra culpa. moverlo porque a lo mejor está abajo de la moto. Este no, este estaba en el suelo sentado, ahí medio entendiendo qué le había pasado, ¿no? Pero ponle tú que esté abajo de la moto y pues uno a lo mejor dice, ay, no, pues le voy a ayudar y por alguna razón quede parapléjico, ¿no? O algo así. Y entonces ya se convirtió en tu culpa. Sí, sí, A lo está mejor no fue tu complicado. culpa, pero no fue tu culpa, pero ¿quién se va a gastar un peritaje para saber si fue que desde la caída ya estaba, o si fue porque lo movió alguien, o si fue porque le levantaron la moto, ¿no? Sí, pues sí, son un montón de implicaciones, está canijo. Sí, O sea, porque tiene, digo, todo lo que hay. uno, sí, uno si ayuda, pues es con la mejor intención, ¿no? Pero que te salgan con una de esas de que no, pues es que fue tu culpa porque, como dices, le quitaste la moto y se quedó, no sé, inválido, parapléjico, ¿no? Puta. O sea, además de que seguramente tendrías un cargo de conciencia,
Como dices, aviéntate abogados, peritaje, todo eso, no, qué complicado. Y yo creo que por eso luego la gente, O te vas, ¿no? Me imagino que a lo mejor ya lo sacaron y todo, pero pues no te quedas a ver qué pasa. no, o qué tal que te detienes con tu carro, no sé, por ejemplo, ese caso, ¿no? Ves al motociclista ahí tirado, te detienes con tu carro para tratar de ayudarlo y en eso llega la policía y te acusan de haber sido tú el que lo atropellaste, Uf. Sí, ¿no? Y también, ¿eh? entre que son peras o son manzanas, digo, a lo mejor tu carro no tiene daño, pero igual dice, no, pues seguramente este cuate lo tiró y no sé cuántos días te puedes pasar en separos o, no sé, es que está complicado. Mm. Realmente no es tan fácil ponernos en el lugar en el momento es complicado. ¿Por qué? Porque hay varias variantes que vas a enfrentar en ese momento mentalmente, por paradigmas, por situaciones, por tus capacidades. Realmente no es de momento lo vemos muy fácil, pero ya cuando estamos en un evento de esa magnitud dices, no, no. Como en el caso a ti, de Ops, dices, te choqueaste, ¿no? Yo creo que también me ha pasado lo mismo en algún incidente, que te quedas, pues ahora sí como en estado de shock, porque dices, ¿a dónde jalo? ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Ajá. Realmente lo que te queda es, yo me he sentido hasta impotente en algunas situaciones de esa índole, porque digo, no puedo hacer más, no estoy ni facultado, no tengo la habilidad a poder hacer una situación de ayuda, ¿no? Y te dieron por ahí un refrán que ocupaban mucho los abuelos, ¿no? Más ayuda el que no estorba. ¿Sí? Porque mucho de esto hay más gente fisgoneando por el chisme, por el video, para sus redes sociales, que realmente con el fin de ayudar. ¿Cuántas veces no hemos visto esas situaciones? Pues es que ya tengo 1000 likes, sí, güey, pero se te murió esa persona o ni siquiera tuviste la atención de llamar a un cuerpo de emergencia, ¿no? Aparte que en nuestro país un cuerpo de emergencia tarda demasiado, ¿no? Eso tampoco ayuda mucho a cualquier incidencia que nos toque presenciar, ¿no? En una cuestión normal, ¿no? No, incluso me viene a la mente, alguna vez vi un video que lo usaron de burla porque se ve que como que hay un accidente automóvil de un auto, el piloto está como atrapado y sangrando y se acerca un reportero a preguntarle, pero no le ayuda, o sea, ni lo toca. Llega y le pregunta así con el micrófono, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Y me acuerdo que se hizo viral. Pero seguramente ese es como lo más sano, ¿no? Que te acerques y ni toques a la persona para que no te metas en una bronca. Llamar al 911 y esperar a que ojalá y lleguen a tiempo. Es que digo, hay tantos escenarios, tantas situaciones de esa índole, ¿qué tanto podemos ayudar? Ajá. Y de hecho me acuerdo que pasó hace años, en donde una chica se estaba peleando con el novio y un señor que iba adelante le dice, de mí caminando, le dice, oye amigo, deja de estarla agarrando así el brazo, la estás lastimando, te está diciendo que la sueltes. Y le dice a la chica, usted no se mata, viejo. Entonces, ah, entonces así de, ¿cuándo y no actúas, no? Y el señor se quedó así de, pues te están agrediendo, hija. Sí, pero no se mete, es mi novio. Bueno, pues dice, ya. Y yo que venía atrás dije, salomónicamente, vámonos, mejor ya de la trasera, y hay que se desgreñe, ¿no? Entonces, por eso es complicado, porque tampoco nuestras culturas nos ayudan, ¿no? Nuestra forma de ser, el entorno, y en estas situaciones sobrepensamos. Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor no actúo. Mejor no actúo Incluso, antes de meter un problema. por ejemplo, otro escenario, suponte que tú estás totalmente en contra de darle unas nalgadas a tus hijos.
y ves que una señora en algún lugar público le está dando unas nalgadas al niño. ¿Te metes o no te metes? Mira, por educación que me dieron mis padres, me dicen, no te metas porque tú no sabes el origen del asunto. Ajá. Digamos que a lo mejor ya lo metiéramos, te meterías cuando ya es una cuestión no de como de nalgadas, sino ya de una agresión física, más de otra índole, donde ya a lo mejor bota sangre, o ya lo ves a todo el niño moreteado, o sea, algo donde ya haya agresividad, no una corrección, una agresividad. Pero pues, no te puedo dar yo un buen panorama en ese tema. Yo al no tener hijos, yo lo vería más así como correctivo, pero no sé cómo lo vean los demás, ¿no? Yo no me metería a menos que, como dicen, estuviera, no sé, rastrándolo. Así ya de que lo aventaran contra las paredes o que ya no fueran unas nalgadas, ¿no? Y a lo mejor ya unas cachetadonas, así de que le voltearan el... Y a lo mejor no me metería a interponerme entre el niño y el papá, a lo mejor le gritaría y le chiflaría, lo distraería, llamaría la atención de otras personas para que todos hiciéramos lo mismo, o que alguien se vaya a buscar a la policía, cosas así, ¿no? O sea, yo creo que yo haría eso. Es que se Ya pone si ya en el extremo en el que yo estuviera solo, no hubiera nadie más alrededor y realmente estuvieran trapeando el piso con el niño, pues probablemente sí me metería. Pero ya tendría que ser o sea, que tú estés solo en un lugar con otra persona nada más, está complicado, ¿no? O sea, en un lugar público, pues normalmente no, y normalmente habría otras personas. Pero pero sí, pues buscaría más personas y entre todas echamos un montón, pero no haría el acto heroico yo solo. sí, es que te expones, hay muchas cuestiones ahí. Y tampoco puedes decir, pues, ¿cuál fue el motivo por el que le está regañando al niño? Pues no sabemos, ¿no? Pero va Es una una cuestión de, regañiza, una regañada, una nalgada, no pasa nada. Los niños son muy dramáticos a veces, ¿no? Pero tú mismo como persona sabes diferenciar entre una nalgada, porque a lo mejor tú como papá das una o dos, no das más, porque ya con una o dos el niño se va a poner a chillar y si estaba haciendo algo malo, lo va a dejar de hacer porque ya va a estar chillando. Pero otra cosa muy diferente sería ya una putiza, ¿no? Tú como adulto sabes diferenciar entre un correctivo y una putiza. Sí. de hecho, ahorita viendo lo de la agresión, digo, voy a sacar un poquito otro ejemplo, pero también de una agresión que pasó en Coyoacán a uno de los diputados, no sé si quedó, Cuadri, que le mataron a su perrito. Iba paseando, lo atacó un perro más grande a su perrito y no lo pudo soltar. Y pues lo agarró a patadas al perro, pues ahora sí, al perro más grande. Y pues ahí empezó con un tema de agresión y hubo una discusión con el dueño. Y ya, ¿qué les digo? Bueno, Yo ahí sí, vivo, por ejemplo, si un perro agrede a tu perro, tú estás en tu derecho de partirle la mano, si puedes, de putearte al otro perro, güey. O sea, vaya, no sé si por ley, pero creo que sí. Los perros tienen que estar con correa. No sí, Sí. puede haber perros sueltos. sí, ya Entonces, hay una ley donde indica que sí deben supón estar. que el perro esté suelto, y en este caso era un belga malinois contra un perrito chiquito, güey, ¿no? Es como un Entonces, schnauzer, creo. realmente, prácticamente con la primer mordida, el perrito chiquito se ha de haber muerto, güey. Entonces, y luego lo que pasa con los perros es que, pues, no tienen la quijada tan fuerte que no sueltan fácilmente. Luego hasta pateándolo en los huevos, ni así sueltan al otro perro, ¿no? Entonces, No, ahí sí.
yo creo que tú estás en todo tu derecho de defender, porque realmente el perro es una extensión de ti, o sea, es una, no sé si se diga una propiedad o algo así, pero pues si no lo suelta, si la otra persona o el otro dueño no hace nada, el güey no te va a poder decir después, no, pues es que pateaste a mi perro. Pues sí, güey, pero tu perro mató al mío, no mames, ¿Y ¿no? para qué no la amarras, no? Fíjate, Sí, a mí me pasó algo así paseando a mi perro. Este, digo, era una perrita, no la atacaron, sino que más bien otro perro se acercó y pues ya se le quería montar, ¿no? Entonces yo con el pie quité al perro de encima de mi perrita y la dueña se me puso bien loca. Así de, no, ¿por qué pateas a mi perro? Una señora grande además, pero pues, sí le dije, señora, pues amarra a su perro, ¿no? ¿Para qué lo tiene suelto en la calle? O sea, si no le gusta, pues amárrelo. Uy, no, más loca se puso la señora. Pero pues Porque yo luego, creo que luego la gente se escuda en el pretexto de, es que mi perro no hace nada, está educado. No mames, un perro es impredecible, güey. O y si lo sea, traes, sí, si lo traes suelto, pues te atienes a que, porque yo también supe de un caso de un vecino que siempre tenía su perro, lo sacaba a pasear sin correa, y un día el perro por algo, quién sabe por qué se espantó, se echó a correr a la calle y lo atropellaron y lo mataron. Y era un perro grande, era como un pastor alemán, que no es como que se espanten fácil, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado que el perro corrió a la calle y lo plancharon? Pues es que te arriesgas pues a eso te arriesgas, ¿no? Ahora, la verdad es que si yo veo dos perros de dos personas que ni conozco peleándose, pues ni me meto, porque pues, no, ¿sabes pues qué no, pues, ganas tengo yo de llevarme una mordida, ¿no? claro. no, y si no. No, por esas Pero, cuestiones. Digo, este ejemplo lo puse porque de hecho fue una noticia que salió el lunes o ayer, no recuerdo, pero sí fue mencionada por el tema de esta agresión no directa, pero pues a fin de cuentas tú eres el responsable del perro, ¿no? Que a veces de eso también lo omitimos. Pero bueno, es una índole más general, ¿no? sí, pues es que yo creo que hay un montón de situaciones y casos diferentes y que pueden hacer que reacciones de una forma o de otra. De hecho, hace poco en el municipio de Catepec hubo un caso muy marcado en donde el asaltante entra a la casa, pues los dueños, por X o Y situación, tenían algo, le hicieron, no recuerdo si fue con un bat o fue con un machete, no recuerdo ahorita realmente qué fue el instrumento, pero con tal que lo agredieron y lo dejaron herido. El señor asaltante demandó por agresiones. Entonces le dijo el dueño de la casa al policía, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Lo dejo? Pues es que hasta que él haga algo indebido, lo podemos procesar. Pues está entrando a un lugar ajeno. Sí, pero no hizo nada. O sea, Ah, entonces sí. espero que me mate, espero que se lleve mis cosas. Y entonces ya cuando salga de mi casa, le digo, oiga, ¿ya se llevó mis cosas? Ahora sí ya lo puede procesar o no. O sea, realmente esa Bueno, cuestión es a que veces, ahí el simple hecho de entrar a una casa ajena, de irrumpir en una casa que no es tuya, es delito. sí, pero es que Aunque lo no se haya llevado agredió. nada, aunque no se haya llevado nada, aunque el hecho de entrar ya es delito. Sí, pero que fue más grave la agresión. Probablemente sí, pero yo creo que ahí más bien, bueno, eso se va a un juez y obviamente te deberían de dar la razón, a Pues, ti, dueño de la casa. pues que De que no, no que te, porque de que las no te- De lo que agresiones. no te vas a salvar, de lo que no te vas a salvar es de sí tener que ir a Sí, a de un presentarte y ministerio. defenderte, Exacto, ¿no? o sea, eso de que, eso es muy gringo, ¿no? Así de que en Estados Unidos, como es en muchos lugares, puedes tener tú un arma registrada a tu nombre. Sí. Entonces ahí si alguien cruza un pie en la puerta de tu casa, tú lo puedes matar.
y ni preguntas te van a hacer seguramente, pues porque ahí sí, esa parte de la privacidad está muy protegida, ¿no? Entonces, pero aquí no, aquí no te salvas de que llegue la policía, no te salvas de que tengas que ir a un ministerio público, a lo mejor con un juez de control, pero yo pensaría que no importa el tamaño de las lesiones de la otra persona, siempre y cuando no lo mates, porque a lo mejor ya estamos hablando de otra cosa, deberías tú tenerlas de ganar, porque justamente está irrumpiendo en propiedad privada, Pues, que en este caso es desafortunadamente el no quedó caso. el caso ahí. Le tuvo que pagar indemnización al señor asaltante. Esto fue, si no me recuerdo, fue como entre 2012 y 2013. No mames, ¿en serio? Sí, por eso lo puse en Bueno, la mesa. es que voy a decir algo que a algunos no les va a gustar probablemente, pero pues Ecatepec es tierra de nadie, cabrón. Entonces a lo mejor por eso se rigen con otras leyes diferentes al resto del Estado de México, güey, Pues ¿no? disculpa a los pobres, a la pobre gente que vive en ese municipio. Nada más puse el ejemplo porque pasó ahí en Ecatepec, pero se han escuchado en algunos otros municipios, ajá, donde realmente el problema fue que Derechos Humanos respaldó a esta persona, ¿sí? Ese fue lo Luego más grave del asunto. derechos humanos luego es una mamada. Ahí sí, para que veas, muchas veces parece que está para apoyar a los delincuentes, güey, ¿no? Es que Y sí, yo entiendo porque antes, pues, como delincuente o incluso como no delincuente, como alguien que está siendo acusado en ese momento de algo que no se sabe si se cometió o no, y pues uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero antes era muy común, pero sumamente común, y seguramente hoy todavía pasa, solo que se disfraza, pues que se abusaba de estas posibles delincuentes para que no les aplicaran el tehuacanazo, que los ahogaran en botellas de agua, en cubetas de agua para que confesaran que sí fueron, o que les pusieran toques en los huevos, ¿no? O sea, ahí sí, para eso sí debería estar derechos humanos sirviendo, ¿sí? Para ese tipo de sí, pero escenarios. Pero, ¿en qué güey, sí, pues planeta también hay que defiendes ser un al que se poquito metió? inteligente. Sí, Exacto. ¿En qué pinche planeta defiendes a un güey que es ratero, que se sabe probablemente que es ratero? Porque, vaya, las colonias hablan, ¿no? Y normalmente un asaltante asalta cerca de donde vive. Entonces, Sí, digo, habrá quienes no, pero normalmente yo cuando era niño y justamente vivía en Ecatepec, pero en ese entonces las leyes sí servían, tal vez, este, nos robaban mucho, nos robaban mucho. Y entonces luego llegábamos a la casa y ya no había cosas. Y ya después de muchas investigaciones y de la policía y todo, resulta que los que vivían atrás de mi casa, o sea, en la casa de atrás, se brincaban, se brincaban a mi sotehuela y de ahí se metían. Y entonces, pues cuando tú llegabas, pues las puertas de adelante, la puerta todo estaba cerrado, porque estos güeyes se brincaban por atrás, entraban pues por la puerta de servicio, digamos, y esa pues no se cerraba con llave. Y ya cuando llegábamos a la casa ya estaba todo tirado, ya nos faltaban cosas. Entonces, pero eran vecinos, vaya, lo que quiero llegar es que eran vecinos. O sea, a lo mejor los asaltantes no es que sean, los de tu misma cuadra, pero probablemente sí de tu misma colonia, porque hasta esos son huevones. Entonces, sí se me hace una pendejada que sí, el de la casa se puteó al ladrón
todavía derechos humanos quiera defender lo indefendible, güey, ¿no? Derechos humanos está sí sirve para cosas que son obvias, como que entra un acusado sale y sale todo puteado, pues ahí sí, güey, ¿no? Pues, Sí, qué pedo, ¿no? Sí. y con la confesión, ¿no? Ahí sí, pues sí, güey, abusaron de este cabrón, pero en un escenario como el que planteas, pues no mames, o sea, no hay nada que defender, pues habría que hasta que aplaudirles. No, y es que dijo el señor, a ver, tengo a mi esposa embarazada, tengo 2 niños pequeños, eran creo que de 5 y 6 años, eran muy pequeños. Y dice, y viendo a una persona extraña en mi sala, pues yo lo ataqué, ¿sí? Y ya según el asaltante, bueno, esta persona que invadió el domicilio decía, pues es que yo nada más era para esconderme. Chinga. Y eso le dieron el argumento. Entonces este pobre hombre tuvo que, aparte, no lo metieron a la cárcel, pero sí tuvo que indemnizarle toda la parte de todas las heridas provocadas, daño psicológico. O sea, pobre hombre, o sea, Qué la verdad fue normal. un tema muy marcado en esa época, que dije, pues, ¿a dónde quedan las leyes? Y dicen, es que derechos humanos le dio toda la razón al que invadió el domicilio, que porque él no había hecho nada. Al final del día, derechos humanos es una opinión. O sea, es una opinión. El juez o quien haya decidido que la persona tenía que pagarle al asaltante, pues es una entidad totalmente diferente a derechos humanos. Derechos humanos lo único que hace es meter tierra, güey. Emitir una opinión, pero no es juez. Lo que él dictamine o lo que ellos dictaminen no es la sentencia. A alguien con el poder de ejecutar una sentencia le hizo caso a estos güeyes y entonces eso significa que el juez en su momento o quien haya sido, pues es todavía más pendejo, Se marcó que estuvo que no coludido tiene o criterio. algo. Pero Exacto, puede ser, desafortunadamente, o sea, si pues es un asaltante conocido, a lo mejor hasta da mordidas para que no los atrapen, o si los atrapen, pues los suelten, ¿no? es probable. Pero bueno, es un ejemplo que se tocó aquí igual de esta situación. La verdad, la gente en ese momento pues, dice, estaban muy molestos, estaban... Pero bueno, ¿llega a pasar? Sí. ¿Es ilógico? Sí, pero sí ha sucedido, ¿no? Y dicen, entonces, ¿a dónde tengo que entrar? Pues es mi casa, ¿no? Pero bueno, vale. Sí está complicado. ¿Algún otro comentario adicional, amigos? Pues no, pues estaría muy padre que ahora sí que nuestros amigos que nos escuchan y nos ven nos cuenten algún caso que les haya pasado sobre si en algún momento tomaron la decisión de meterse en un pleito que no les o de ayudar a alguien, si les salió bien la jugada y les agradecieron o si los demandaron o si simple y sencillamente, como la mayoría de nosotros lo haríamos en muchas ocasiones, nos cruzamos la calle y nos echamos a correr, ¿no? Estaría padre conocer esas historias de la gente que comparte con nosotros este podcast. Igual, si tienen algún tema que quieran que platiquemos, en los comentarios y no se les olvide seguirnos, darle like. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención y que tengan excelente semana. Saludos. Gracias, Pero nos vemos.